Ya hemos hablado de funciones vectoriales y queremos ahora hablar de las derivadas de esas funciones vectoriales que hemos definido. Vamos entonces directamente a la definición. La derivada con respecto a t de la función vectorial r de t, que denotamos por r' de t, es el límite cuando h tiende a 0 de r de t más h menos r de t sobre h, si ese límite existe. Vean que esta definición es totalmente análoga con la derivada de las funciones, digamos, normales, las funciones reales que conocemos. Si R' existe y es distinta de 0, entonces la derivada es el vector tangente a la curva definida por R en el punto P, ¿sí? La recta tangente a la curva en P se define como la recta a través de P paralela al vector tangente R' de T. Recuerden que para definir una recta tangente necesitamos un punto y una dirección, ¿verdad? Y eso nos lo está dando pues el punto P y la dirección nos la da la derivada como vector tangente paralelo a esa recta, ¿no? El vector tangente unitario pues es el vector derivada entre su magnitud, ¿verdad? Para que sea de largo 1. Tenemos un teorema por aquí que dice en su forma componente la función vectorial, si R de t es f de t, g de t, h de t, que lo podemos escribir como f de t i más g de t j más h de t k. Recuerden que i, j y k son los vectores unitarios en la dirección positiva del eje x, del eje y y del eje z, respectivamente, donde f, g y h, ¿verdad?, de los componentes de la función r son funciones diferenciables, quiere decir que sus derivadas existen. Entonces la derivada de r es lo que nosotros hubiésemos esperado, ¿no? Se comporta como nosotros hubiésemos esperado, es la derivada componente a componente de cada una de las funciones que componen esa función vectorial. Por ejemplo, halle r' de t sí existe, por supuesto, dado que r de t es el vector tangente de t secante de t 1 sobre t cuadrado. Así que si tenemos que r de t es tangente de t secante de t 1 sobre t cuadrado, buscamos la derivada de cada uno de los componentes y esa es la derivada de la función vectorial. Así que tenemos la derivada de tangente de t secante cuadrado de t, la derivada de secante de t es secante de t por tangente de t y la derivada de 1 sobre t cuadrado, por supuesto, es negativo 2 sobre t al cubo, y aquí tenemos entonces ya más fácilmente, y evitamos pasar por la definición utilizando este teorema, la derivada de r. Por acá tenemos otro ejemplo que nos dice que hallemos la derivada si la función es a, el vector a, más t veces el vector b más t cuadrado el vector c. Aquí t está sirviendo como un parámetro, así que si tenemos que el vector a es el vector en componente A1, A2, A3, si B es B1, B2, B3 y si C es C1, C2, C3, entonces tenemos que A más TB más T cuadrado C es el vector A sub 1 más T B sub 1 más T cuadrado C sub 1, y el segundo componente y el tercero pues son análogos, ¿verdad?, similares. A sub 2 más TB más T B sub 2 más T cuadrado C2, y el tercer componente es A sub 3 más T B sub 3 más T cuadrado C sub 3. Y al buscar la derivada con respecto a T aquí, entonces tenemos que estas que son constantes, las A se van, y el T B1, por ejemplo, me queda el B1 y aquí T cuadrado C1, C es la constante, así que nos queda aquí 2T C sub 1. Lo mismo acá, el A sub 2 se va, aquí sobrevive B sub 2 y aquí tenemos 2T por C sub 2. Aquí A sub 3 se va, sobrevive B3 aquí y aquí tenemos 2T C3. Así que si quieren, recogiendo, nos queda el vector, ¿verdad?, B sub 1 más 2T C sub 1, B sub 2 más 2T C sub 2, B sub 3 más 2T C sub 3, y esto, si lo recogemos, es el vector B más 2TC, la que pudimos haberlo hecho desde acá arriba. Ven que nos queda, este vector se va y nos queda B más 2TC. Las reglas de diferenciación son bastante similares a las reglas de diferenciación para funciones normales, ¿no? Sean U y B funciones vectoriales diferenciables y sea C un escalar, o sea, un número, y F una función de valores reales, una función de las funciones viejas con las que trabajábamos.
el primer punto nos dice que la derivada de la suma de dos vectores es la suma de las derivadas de los vectores por separado. La derivada de un escalar por un vector es el escalar por la derivada del vector. La derivada de, fíjense, esta función f de t, esto es un número, ¿sí? Así que tenemos aquí un escalar por u de t, ¿verdad? Pero esta depende, ¿verdad? No es cualquier número, es un número real que depende de t. Así que básicamente nos aplica aquí la regla del producto y tenemos la derivada de la función f, ¿verdad? Con respecto a t por u más f por la derivada de u. Y acá si tenemos el producto punto de entre dos vectores, la derivada del producto punto va a ser la derivada del primero por el segundo, producto punto con el segundo, más el primero, producto punto con la derivada del segundo. Y si tenemos la derivada del producto cruz entre dos vectores, aquí pueden ver que es más o menos la regla del producto que tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos la derivada del primero producto cruz con el segundo más el primero por producto cruz con la derivada del segundo vector. Y si tenemos la composición de un vector o un vector evaluado en la función f, y esta funciona como si fuera la regla de la cadena, va a ser la derivada del vector u evaluado en el vector f, eso multiplicado por f' de t. Similarmente tenemos las reglas de integración, y básicamente todo esto se comporta según nosotros hubiésemos esperado que se comporte de forma natural. La regla de integración dice que si r es la función f de t i más g de t j más h de t k, entonces la integral definida de a a b de r de t de t es la integral de a a b de f con respecto a t i más la integral de a a b de g de t de t por j más la integral definida de a a b de h de t dt por el vector k. O sea que esto se comporta, digamos, componente a componente y podemos extender el teorema fundamental del cálculo a este caso y decir, ¿verdad? Por otras cosas que, entre otras cosas, que la integral definida de a a b de r de t dt es, ¿verdad?, una antiderivada o de R evaluada entre A y B. Por acá veamos un ejemplo. Aquí dice, evalúe la integral de 0 a 1 de 4 sobre 1 más t cuadrado j más 2t, 2t sobre 1 más t cuadrado k con respecto a t. Así que tenemos por aquí la integral que queremos evaluar y el teorema que acabamos de ver nos dice que podemos separar por cada uno de los componentes. Aquí tenemos el componente j y aquí tenemos el componente k. Con el componente j tenemos 4 sobre 1 más t cuadrado. Esto sabemos que es 4 por 1 sobre 1 más t cuadrado. La integral de 1 sobre 1 más t cuadrado es tangente inversa de t. Así que tenemos 4 tangente inversa de t evaluada entre 0 y 1 por j. Y acá, fíjense, podemos coger u igual a 1 más t cuadrado y nos queda entonces de u va a ser 2t dt y esto me queda entonces la integral de 1 sobre u de u y fíjense que si u es 1 más t cuadrado, cuando t es 0 pues u vale 1 y cuando t es 1 u vale 2, así que la integral va entonces de 1 a 2 y por eso tenemos aquí el logaritmo natural de valor absoluto de u evaluado entre 1 y 2 por el componente este k, ¿sí? Y evaluamos aquí esta entre 1 y 0 y esta entre 2 y 1 o entre 1 y 2 y tenemos acá también tangente inversa de 1 que es pi cuarto, tangente inversa de 0 que es 0, logaritmo natural de 2 que es logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 1 que por supuesto es 0. Así que aquí tenemos 4 por pi cuarto que es pi por el componente j más logaritmo natural de 2 por el componente k. Así que el componente i, digamos, el primer componente es 0, el segundo componente es pi y el tercer componente es logaritmo natural de 2. La integral de 0 a 1 de 4 sobre 1 más t cuadrado j más 2t sobre 1 más t cuadrado k con respecto a t es pi j más logaritmo natural de 2 por k, o si prefieren en vector de posición es el vector 0 pi logaritmo natural de 2.
Por acá nos dice si R de t, hay R de t, si su derivada es ti más e a la t j más t a la t k, y necesitamos que el vector r evaluado en 0 sea el vector i más j más k, o si quieren en vector de posición el vector 1, 1, 1. Veamos acá, sabemos que r de t es la integral indefinida, ¿no?, de r' de t de t, así que tenemos r' de t aquí, sería ti más e a la tj más t a la tk dt. Aquí entonces tenemos, lo podemos separar utilizando el teorema y tenemos la integral de t dt con el componente i. T, su integral indefinida es t cuadrado entre 2 más una constante. Acá tenemos e a la t, que su integral indefinida es e a la t más una constante. Le estoy poniendo c sub 1 y c sub 2 acá, porque no necesariamente tienen que ser la misma variable. Y por acá podemos utilizar, por ejemplo, integración por partes para calcular t, la integral indefinida de t e a la t, y nos queda t e a la t menos e a la t más c sub 3 por el componente k. Ahora, fíjense que tenemos tres desconocidas aquí, c sub 1, c sub 2 y c sub 3, pero nos están diciendo o nos dijeron como una condición inicial que r de 0 tenía que ser i más j más k. Así que como necesitamos que r sub 0, r de 0 sea i más j más k, entonces aquí tenemos r de t. Si sustituimos t igual a 0, tenemos 0, ¿verdad? 0 más c sub 1, que es c sub 1, componente i. Y aquí nos queda 1, e a la 0 que es 1, más c sub 2, 1 más c sub 2 por el componente j. Y aquí este se va y me queda menos 1 más c sub 3 por el componente k. ¿Verdad? Recuerden que estamos sustituyendo t igual a 0. Así que con esta información sabemos que i más j más k tiene que ser igual a esto e igualamos componente a componente. 1 entonces tiene que ser igual a c sub 1. 1 más c sub 2 tiene que ser igual a 1. Y negativo 1 más c sub 3 tiene que también ser igual a 1, ¿verdad? Que es lo que tengo por acá. Y bueno, si c sub 1 es 1, pues c sub 1 es 1. Si 1 más c sub 2 es 1, pues c sub 2 tiene que ser 0. Y si negativo 1 más c sub 3 es 1, c sub 3 entonces tiene que ser 2. Y sustituimos estos tres valores en nuestra función que nos dio por acá, que tenemos aquí r de t. Así que r de t va a ser es t cuadrado entre 2 más c sub 1 y más e a la t c sub 2 por j más t e a la t menos e a la t c sub 3 k, y acabamos de encontrar que c sub 1 es 1, c sub 2 es 0 y c sub 3 es 2, así que c sub 1 es 1, c sub 2 es 0, así que solamente aquí nos queda e a la t, y c sub 3 es 2. Y la función r, que satisface que su derivada es ti más e a la tj más t e a la t k con r de 0 igual a i más j más k, es la función t cuadrado entre 2 más 1 i más e a la t j más t e a la t menos e a la t más 2 k.